La representación del Holocausto en el cine plantea un desafío estético y ético fundamental. Cómo filmar lo indecible, cómo mostrar lo inmostrable, cómo dar testimonio del horror sin caer en la espectacularización o en la banalización. George D. Uberman, en su ensayo Imágenes pese a todo, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de mirar de frente las imágenes del sufrimiento por más dolorosas que sean. Pero, ¿qué significa mirar de frente? ¿Cómo evitar que la crudeza de algunas imágenes nos paralice o nos impida pensar? Jacques Rancière, en El espectador emancipado, nos alerta sobre el peligro de las imágenes intolerables, aquellas que nos confrontan con lo real de manera tan brutal que nos impiden toda distancia crítica. La imagen intolerable nos deja sin palabras, nos paraliza, nos impide actuar. Las 3 películas que analizamos en este ensayo, Shoah de Klaus Lanzmann, El hijo de Saúl de Laszlo Nemes y S-21, La máquina de matar de Rick Tipan, enfrentan a este desafío de maneras diversas, explorando la posibilidad y los límites de la representación cinematográfica del genocidio. Cada una de ellas, a su manera, busca mostrar lo que Gerald Wachman llamó el objeto del siglo XX, aquello que mejor representa la esencia de un siglo marcado por la violencia y la destrucción. Para Wachman, la obra de Lanzmann nos ayuda a mirar las obras de arte como objetos pensantes y mirar el mundo con ayuda de estas obras. En este sentido, Shoah no es solo un testimonio del horror, sino también una reflexión sobre la capacidad del arte para dar sentido a lo incontable. Lanzmann en Shoah opta por una radicalidad absoluta, rechaza cualquier imagen de archivo y reconstruye su película a partir de los testimonios de los sobrevivientes y testigos. Esta elección, que podría parecer una renuncia a la imagen, se convierte en una poderosa estrategia para confrontar al espectador con la ausencia, con el vacío dejado por el exterminio. La cámara de Lanzmann se convierte en un instrumento para excavar en la memoria, para dar voz a los que ya no están, y al hacerlo nos obliga a mirar de frente la imagen intolerable de la ausencia y hacernos cargo del horror que no se nos puede mostrar. Como dice Wachman, Shoah no es un film sobre, es una obra que hace de la Shoah un acontecimiento visible en nuestro presente. Pero como dice D. Uberman, los relatos que le copila Lanzmann solo sirven de coartada a los discursos morales sobre lo irrepresentable. Para Uberman, las imágenes existen desde antes que el testimonio y los primeros análisis de los historiadores, y son estas las que pueden dar pistas irrefutables de la culpabilidad nazi. ¿Cuál es entonces el valor del testimonio en Shoah? ¿Cómo se relaciona con las imágenes que nos muestra Lanzmann? Una posible respuesta es que el testimonio, al igual que las imágenes, es una forma de abrir los campos, de dar acceso a una experiencia que ha sido silenciada y reprimida, pero también es una forma de cerrar los ojos, de reconocer los límites de la representación y la imposibilidad de abarcar la totalidad del horror. Un ejemplo de esta tensión entre mostrar y no mostrar se encuentra en la escena inicial de la Shoah, donde vemos a un sobreviviente cantando en un bote mientras navega por un lago. La belleza del paisaje contrasta con la historia de esta persona, generando una tensión que interpela al espectador. La cámara se mantiene fija al rostro del sobreviviente, captando sus emociones mientras canta. El sonido de la canción se mezcla con el sonido del bosque, creando una atmósfera que oscila entre la melancolía y la esperanza. Esta escena se puede conectar con la idea de D. Uberman de Imágenes pese a todo. A pesar del horror que se relata, la imagen del sobreviviente cantando nos recuerda a la resistencia y a la capacidad de resiliencia del ser humano. Por último, se puede conectar con la idea de Wachman de que Shoah es un acontecimiento que nos confronta con la ausencia. La canción del sobreviviente es un testimonio de la vida que continúa, a pesar de la muerte y la destrucción. Por otro lado, en El hijo de Saúl, Nemes nos sumerge en un horror del campo de concentración de Auschwitz, a través de una estética claustrofóbica y una cámara que sigue de cerca al protagonista, un miembro del Sonderkommando. La película no rehúye mostrar la violencia, pero lo hace de manera fragmentada, elíptica, obligando al espectador a reconstruir el horror a partir de detalles, de sonidos, de miradas. Como dice D. Uberman, es necesario mirar de frente las imágenes del sufrimiento, pero también es importante encontrar la forma de representar lo representable. Nemes lo hace a través de una estética que nos obliga a completar los huecos con nuestra imaginación. La cámara subjetiva nos identifica con el protagonista, pero al mismo tiempo nos impide ver con claridad lo que sucede a su alrededor. Esta estrategia nos obliga a abrir los campos, a adentrarnos en el horror del campo de concentración
pero también cierra los ojos al impedirnos tener una visión total del horror. En S21, La máquina de matar, Ritipan reconstruye los horrores perpetrados en una prisión de los Gemelos Rojos en Camboya, a través de la combinación de testimonios de sobrevivientes y victimarios, con la recreación de escenas del pasado, utilizando a ex guardias y a prisioneros como actores. Esta estrategia, que podría parecer controvertida, permite al director explorar la complejidad de la memoria y la dificultad de reconstruir el pasado. Como dice Didi Uberman, es necesario mirar de frente las imágenes de sufrimiento, pero también es importante reflexionar sobre la ética de la representación. Pan se enfrenta a estos dilemas éticos con una película que busca comprender el pasado sin juzgarlo. La combinación de testimonios y recreaciones genera una imagen intolerable que desdibuja los límites entre la realidad y la ficción. La película nos muestra a los verdugos recreando sus crímenes con una frialdad que estremece, pero al mismo tiempo nos recuerda que estos crímenes fueron reales, que ocurrieron en un pasado no tan lejano. La imagen se vuelve intolerable no solo por su crudeza, sino también por la normalidad con la que se ejerce la violencia. En definitiva, la cuestión de la representación en el cine del Holocausto no se reduce a una simple dicotomía de entre mostrar y no mostrar. Se trata de encontrar la forma de representar lo irrepresentable, de dar testimonio de lo traumático sin caer en la espectacularización o en la banalización. Las tres películas que analizamos, cada una a su manera, nos ofrece una respuesta a este desafío y nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad ética que implica la representación del sufrimiento. Como señala Wajman, Shoah hace obra sobre la Shoah, sobre la ausencia como tal, y el sujeto del film y el objeto del arte moderno se superponen exactamente. En este sentido, el cine no solo representa el horror, sino que también se convierte en un elemento fundamental de su memoria. El Holocausto, como evento traumático que desafió los límites de la comprensión humana, ha planteado la necesidad de encontrar formas de dar testimonio del horror y preservar las memorias de las víctimas. A través de las voces de los sobrevivientes, la película construye un relato coral que nos confronta con la presencia de la Shoah, con la imposibilidad de olvidar. Sin embargo, el testimonio oral no es la única forma de preservar la memoria. Salmen Gradowski, miembro de los Sonderkommando de Auschwitz, recurrió a la escritura para dejar un registro del horror que estaba viviendo. En su texto, En el corazón del infierno, Gradowski nos relata su experiencia en el campo de exterminio, describiendo con crudeza la maquinaria de muerte y la deshumanización a la que fueron sometidos como prisioneros. Escribo con la intención de que por lo menos un mínimo de esta realidad llegue al mundo, escribe Gradowski. Y tú, mundo, reclames venganza, venganza por todo esto. Su testimonio escrito es un acto de resistencia contra el olvido, una forma de asegurar que la memoria de las víctimas no se pierda en el tiempo. Las tres películas exploran la tensión entre el testimonio oral y el testimonio escrito, y la forma en que contribuyen a la construcción de la memoria. En Shoah, Lanzmann nos presenta una multiplicidad de voces que se entrelazan para formar un relato polifónico del horror. Los testimonios de Simon Sremnik, el campesino de Chelmon, e Israel, nos muestran diferentes perspectivas sobre la experiencia del Holocausto y la forma en la que la memoria del pasado sigue presente en el presente. La escena donde Sremnik canta en el bote mientras navega por un lago, por ejemplo, es un testimonio de la resistencia y la capacidad de adaptarse del ser humano, a pesar del horror que ha vivido. En El hijo de Saúl, la memoria se presenta como una lucha individual contra el olvido. Saúl, un miembro del Sonderkommando, se aferra a la esperanza de encontrar un rabino para enterrar el cuerpo de un niño que ha sobrevivido a la cámara de gas. Su búsqueda de un entierro digno para el niño es una forma de preservar la memoria de las víctimas, de resistir la deshumanización a la que son sometidos los prisioneros. La película nos muestra la tensión entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de preservar la memoria, y cómo la memoria puede ser una fuente de resistencia en medio del horror. En S21, la memoria se construye a partir de la combinación de testimonios y recreaciones. La película nos muestra a los verdugos recreando sus crímenes con una frialdad que estremece, pero al mismo tiempo
Nos recuerda que estos crímenes fueron reales, que ocurrieron en un pasado no tan lejano. La recreación de los hechos nos permite acceder a una experiencia que de otra forma sería inaccesible. Pero también nos obliga a reflexionar sobre la dificultad de representar el pasado. La memoria en este caso se representa como un proceso complejo y conflictivo, en el que la verdad y la ficción se entrelazan. Podemos decir que el testimonio y la memoria son herramientas fundamentales para comprender y transmitir la experiencia de la Shoah. Las tres películas nos muestran diferentes formas de dar testimonio, de preservar la memoria, de luchar contra el olvido. A través de la palabra, de las imágenes y de la acción, los sobrevivientes, los victimarios y los testigos nos confrontan con la presencia del pasado y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la memoria para construir un futuro más justo y humano. La representación de la Shoah en el cine no solo plantea el desafío de mostrar lo inmostrable, sino la responsabilidad ética de hacerlo de una manera que evite la espectacularización del sufrimiento y que promueva una reflexión crítica en el espectador. No se trata solo de abrir los campos, diría Ivy Uberman, sino de hacerlo de una manera que respecte la dignidad de las víctimas y que nos permita comprender la complejidad del horror. ¿Cómo hacer ver lo que carece de huella visible y es inimaginable?, se pregunta Wachman. Las películas que analizamos intentan responder esta pregunta, buscando un equilibrio entre la necesidad de mostrar y la responsabilidad de no banalizar el sufrimiento. La imagen intolerable no es solo aquella que muestra la crudeza del horror, sino aquella que nos interpela como espectadores, que nos obliga a tomar posición frente al sufrimiento ajeno. Esta nos saca de nuestra zona de confort, nos incomoda, nos cuestiona, y al hacerlo nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades frente al horror. La imagen puede llegar a resultar ser demasiado real para el espectador, pero no necesariamente abre los ojos y hace consciente a los espectadores. Es responsabilidad del cineasta entonces construir la imagen de manera que interrumpa la hegemonía de la imagen y la banalización del horror. La ética de lo visible implica un equilibrio entre la necesidad de mostrar y la necesidad de proteger, entre la necesidad de recordar y la necesidad de olvidar. En Shoah, Lanzmann abre los campos, al dar voz a los sobrevivientes, pero al mismo tiempo cierra los ojos, al rechazar las imágenes de archivo. Sí, nuevamente lo menciono. Lanzmann nos obliga a abrir los ojos ante la gracia terrible del descubrimiento, pero al mismo tiempo nos cierra los ojos al impedirnos ver el horror de manera directa, obligándonos a escuchar los testimonios y a imaginar lo que no se puede mostrar. En El hijo de Saúl, Nemes nos enfrenta a la imagen intolerable de la violencia en los campos de concentración, pero nos obliga a reconstruir el horror a partir de detalles. Como señala Gradowski en El corazón del infierno, escribo estas palabras en momentos de máxima desesperación. No sé ni creo que yo mismo pueda, después de la tormenta, leer estas líneas. La película de Nemes nos confronta con esta desesperación, con la fragilidad de la memoria y la necesidad de aferrarse a la esperanza. En ese 21, La máquina de matar, Mann genera una imagen intolerable que desdibuja los límites entre la realidad y la ficción. Esta estrategia es en realidad una forma de abrir los campos a una nueva dimensión. Considero que esa es la de la memoria y la justicia. La recreación de los hechos nos permite acceder a una experiencia que de otra forma sería inaccesible, pero también nos obliga a reflexionar sobre la dificultad de representar el pasado y la importancia de la justicia. La ética de lo visible en la representación de la Shoah implica un compromiso con la verdad, con la memoria y con la justicia. El cine en ese sentido se convierte en una herramienta fundamental para mantener viva la memoria del Holocausto y para luchar contra el olvido. El concepto de la literatura menor, desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari en su libro Kafka por una literatura menor, nos ofrece una perspectiva valiosa para analizar las películas. Según Deleuze y Guattari, la literatura menor se caracteriza por tres rasgos principales: la desterritorialización de la lengua, la conexión con lo político y el carácter colectivo del enunciado. Estas características, aunque originalmente aplicadas a la literatura, pueden ser trasladadas al cine para comprender
cómo estas películas desafían la convención del lenguaje cinematográfico y buscan dar voz a una experiencia histórica marginalizada. La desterritorialización de la lengua se manifiesta en las películas a través de la experimentación con las formas y el contenido. Shoah desterritorializa el lenguaje cinematográfico al rechazar, y otra vez lo menciono, las imágenes de archivo y centrarse en los testimonios orales. La película desterritorializa la temporalidad al presentarnos la Shoah como un acontecimiento que ocurre en el presente, y desterritorializa la mirada al obligarnos a confrontar la ausencia y el vacío. El hijo de Saúl desterritorializa el lenguaje cinematográfico a través de la cámara, el sonido envolvente y el fuera de foco. Y S21, La máquina de matar, desterritorializa el lenguaje documental al combinar testimonios con recreaciones, desdibujando los límites entre la realidad y la ficción. La conexión con lo político se hace evidente en las películas al dar voz a las víctimas de la Shoah y denunciar la barbarie del genocidio. El hijo de Saúl muestra la resistencia de los prisioneros frente a la opresión, recordándonos que incluso frente a las condiciones más extremas, el ser humano es capaz de luchar por la dignidad y la libertad. Y S21, La máquina de matar, denuncia los crímenes de los Jemeres Rojos y la brutalidad del régimen comunista, mostrándonos cómo la ideología totalitaria puede llevar a la deshumanización y al exterminio. El carácter colectivo del enunciado se manifiesta en las películas a través de la conexión de un relato coral que integra múltiples voces y perspectivas. Shoah, aparte de los testimonios, muestra cómo esto fue una tragedia colectiva que afectó a toda la humanidad. El hijo de Saúl nos recuerda que su historia es parte de una tragedia, viendo así la responsabilidad individual y la solidaridad en tiempo de crisis. Y S21 da voces a los sobrevivientes y a los verdugos, construyendo un relato polifónico que refleja la complejidad de la memoria y muestra así la importancia de la justicia y la reconciliación. La película pueden ser consideradas como un cine menor, y a través de estas características que mencionamos, trasladan al cine y nos permiten comprender la potencia de las películas para interpelarnos como espectadores y generar una reflexión crítica sobre el pasado y el presente. Mi conclusión es que este proceso de construcción del coloquio me llevó a adquirir más información de la que antes tenía. Empecé con un conocimiento superficial del tema, pero a través de las lecturas, reseñas y películas he descubierto la complejidad de la Shoah. Me ha impactado la industrialización de la muerte, como lo llama Wajman, con su muerte elaborada, desarrollada y producida como un producto. He comprendido la desesperación de los Sonderkommando, que como dice Gradowski, ya habían perdido toda la esperanza, y he reflexionado sobre la deshumanización y el odio que lleva al exterminio. Un odio que, como señala Deleuze y Guattari, puede expresarse incluso a través del lenguaje. Termino este coloquio con una nueva mentalidad, consciente de la importancia de la memoria y la responsabilidad de no olvidar.